Capítulo 1. Fran y el gremio de ladrones. Punto de vista, Frederick. ¿Aquí? Ella, Bref. Esta habitación está vacía. ¿Estás seguro de que la señorita estaba aquí? Uf. Jet, el familiar de Fran, asintió para responder a mi pregunta. Era un familiar experimentado y no tuvo problemas para entender mis palabras. Nos separamos del grupo principal fuera de la mansión del marqués Astner y fuimos a salvar a Belmeria. El olfato de Jet era increíblemente agudo, e inmediatamente nos condujo a una mansión en el distrito noble. Pertenecía a un noble menor, un regalo por aliarse con Astner. No había ninguna valla, lo que la hacía aún más sospechosa. Entramos en la mansión y no percibimos señales de vida. Ni siquiera había sirvientes. Sin embargo, la mansión parecía habitada, así que definitivamente estaba en uso. Jet y yo entramos. Entre su olfato y mis habilidades de exploración, encontramos rápidamente los caminos ocultos de la mansión. Esos caminos nos llevaron a una cámara secreta donde el sol no llegaba. Estaba equipada con brebajes y artilugios sospechosos, que parecían fuera de lugar en una casa noble como esta. Había grandes círculos mágicos dibujados en el techo y el suelo, y la espada de la fe loca estaba cuidadosamente escondida en un rincón. Sin duda, el marqués Astner realizaba experimentos extraños en este lugar. Belmeria no aparecía por ninguna parte, pero su olor era lo bastante fresco como para que Jet lo percibiera. Acabamos de perderla. ¿Puedes encontrar alguna señal de ella? Pregunté. Jet olfateó el aire. Ella, Bref. Un trozo de metal. Está emitiendo un mana peculiar. Jet apuntó su nariz a un fragmento de metal en un estante. Parecía ser una pieza rota de una espada, pero aún emitía un poderoso mana. Guarda esto, Jet. Uf. Aparentemente, Jet podía esconder cosas en su sombra. No sabía si esa espada rota podría llevarnos a Belmeria, pero podría ser una prueba de los crímenes del marqués. ¿Hay algo más? Gar. ¿Qué? Justo cuando estábamos a punto de seguir registrando la habitación, Jet saltó y me inmovilizó. Por un momento, pensé que me había traicionado, pero su hostilidad apuntaba a otra persona. La sangre goteaba del cuerpo del lobo. ¡Qué demonios! Sí, buen trabajo recibiendo el golpe, cachorro. Jet gruñó de nuevo, y un coro de estridentes carcajadas resonó en la habitación. ¿Estábamos rodeados? Y ni siquiera me di cuenta de que nuestros enemigos nos estaban esperando. Me levanté rápidamente para ver a nuestro enemigo, pero cuando lo hice, me dejó sin palabras, o mejor dicho, ella lo hizo. Belmeria. ¿Qué? ¿Sabes quiénes somos? ¿Quiénes son ustedes? De pie ante nosotros estaba exactamente la persona que estábamos buscando. Pero, aunque se parecía a Belmeria, no se sentía para nada como ella. Incluso estando allí de pie, emanaba una especie de violencia, su rostro se retorcía en una expresión cruel. Incluso su voz estaba distorsionada. ¿Era realmente Belmeria? ¿O era un cambiaformas que se había puesto su rostro? Mi intuición me dijo que no. Me gustara o no, la que estaba ante nosotros era realmente Belmeria. Al menos en cuerpo. ¿Yo? Ella preguntó. Veamos quién soy yo. ¿Qué? Dime, ¿quién soy yo? Belmeria, ¿de qué estás hablando? Growling. Hombre, ojalá lo supiera. Lo que fuera que había dentro de Belmeria soltó una carcajada malévola, y la habitación se llenó de mana repulsivo. Se me erizaron los pelos del cuello. Fue entonces cuando supe la fuerza de nuestro enemigo. Fue entonces cuando supe que no podíamos ganar. Sabía lo que tenía que hacer. Jet, sal de aquí, la mantendré ocupada. Me confiaron el cuidado de Jet. No podía dejarlo morir aquí. Uf. Afortunadamente, Jet cumplió y se sumergió en las sombras. Él no iba a intentar hacer ningún acto heroico, luchando contra un enemigo al que no podía derrotar. La criatura se rió. No tan rápido. Tisk. Me llevé la peor parte del siguiente golpe mientras la criatura atacaba hacia las sombras. ¿Te importaría?, dijo ella. Estaba en medio de algo. No saldrás de este lugar, así es como va a ser. De todas formas, ¿qué fue lo que hiciste hace un momento?, preguntó. Pareció como si hubieras eliminado completamente mi ataque. Buena pregunta. Sí, así que tienes un truco bajo la manga. ¿Puedo sentir malicia en ti? ¿Es esa la respuesta? Mis habilidades mestizas de Draco Demonio me permitían eliminar la magia de otras personas. Técnicamente, podía modificar las reglas del mana en lugar del mana propiamente. Los demonios avanzados a veces poseían el mismo poder.
Era difícil de entender al principio, pero mi enemigo supo lo que era inmediatamente. Anular su ataque me costó mucho. Probablemente me quedaban 2 o 3 cargas más. Necesitaba mantener a la criatura hablando y ganar más tiempo para Jet. Siempre podía teletransportarme si era necesario, siempre y cuando esa cosa no me matara de un solo golpe. De repente, la expresión de la criatura cambió. Oye, ¿tomaste la pieza de metal del estante?, preguntó. No sé a qué te refieres. No te hagas el tonto conmigo, bastardo. El fragmento de la orden sagrada, ¿dónde está? Estás diciendo estupideces. Bueno, entonces supongo que tendré que darte una paliza. Espero que no mueras. No moriré tan fácilmente. Salimos de la mansión Astner y retomamos nuestro camino hacia el gremio. Por el camino, nos encontramos con una escena de terrible carnicería. Un espadachín estaba incendiando la zona con hechizos de llama. Tenía una réplica de fanática clavada en la espalda, y no eran hechizos de llamas normales. Un solo lanzamiento no tomaba nada de tiempo y producía múltiples explosiones. Incluso uno solo de ellos era suficiente para destruir varios edificios, por lo que las casas de madera de este distrito no tenían ninguna posibilidad. Gritos de miedo inundaron las calles mientras la gente intentaba ponerse a salvo. «Bastardo», gritó Eriante mientras entraba en acción. La expresión sombría de su rostro me decía que estaba dispuesta a sacrificarse para ganar tiempo para su gente. La maestra del gremio sabía que no podía derrotar al fanático. Ni siquiera se sabía si duraría lo suficiente como para ganar tiempo. Está en modo liberación de espada divina. ¿Qué está pasando? La espada clavada en la espalda del fanático había usado liberación por alguna razón. Era tan fuerte que, antes de poder siquiera usar identificación, pensé que se trataba de la verdadera fanática. Réplica o no, esa espada aún poseía el modo de liberación de espada divina. El poder abrumador del fanático era prueba suficiente de ello. Detente. Raag. Una onda expansiva salió despedida del espadachín y lanzó a Eriante a más de 10 metros de distancia, contra una pared. Ella consiguió protegerse con su gran espada, pero el impacto fue lo suficientemente fuerte como para partir su hoja en dos. Y aún así el fanático no había terminado con ella. Siguió su ataque con un aluvión de hechizos de llama sin recitar. Una sola bola de fuego bastaba para reducir a cenizas a un humano, y Eriante no tenía dónde huir. Maldita sea, volé hacia la batalla y usé telequinesis para dispersar el hechizo de llamas. Ojalá hubiera podido protegerla desde más lejos, pero aún estaba agotado por el combate contra Astner. Para hacer frente a los hechizos correctamente, necesitaba estar cerca. ¿Qué acaba de pasar?, dijo Eriante, viendo la espada de Fran flotando por su propia cuenta. Bueno, es hora de ir con todo. Creé un doble e hice que apareciera frente a Eriante. Parecía muy sospechoso, pero no iba a revelar mi verdadera identidad. Lancé un hechizo de viento alrededor del clon para crear un efecto dramático e hice que me agarrara por la empuñadura. Para Eriante y los demás, parecía como si un hombre misterioso había aparecido de la nada. No tengas miedo. Soy amigo de Fran. Eres el maestro del curry. Culver solo me había visto una vez, pero se acordaba de mí. En cuanto Eriante lo escuchó, sus sospechas desaparecieron. Si luchas contra el de frente, morirás. Lo sabes, ¿verdad? Sí, pero aún así, protestó Eriante, yo me encargo. Puede que no parezca gran cosa, pero le enseñé a Fran todo lo que sabe. Tú cuida de ella mientras tanto, ¿de acuerdo? Cuento contigo. Oye, espera. El fanático me estaba mirando fijamente, así que el tiempo para discusiones había terminado. Dejé atrás a Eriante y Culver y me abalancé a la batalla. Esperaba que ellos no perdieran el tiempo discutiendo entre ellos, y de hecho, los aventureros no me decepcionaron. Reconocieron la situación en la que se encontraban y se retiraron de la batalla inmediatamente. Ahora, solo necesito mantenerlo ocupado hasta que se autodestruya. Rayos rojos llovieron sobre mí. Estaba utilizando llamarada explosiva concentrada, y 20 de ellas, y todas al mismo tiempo. El control de mana de este fanático era absurdo. Aunque Fran y yo trabajáramos juntos, no podríamos lanzar tantos. Los rayos derritieron los edificios de piedra y explotaron, dejando agujeros por todas partes. Afortunadamente, yo salí ileso. Había recuperado el mana suficiente para usar desplazamiento dimensional. El viento se arremolinó a mi alrededor, convirtiéndose rápidamente en un tornado cuando el fanático dirigió un hechizo de viento contra mí. La tormenta levantó escombros, ganando velocidad y aumentando de tamaño. Si dejaba que el tornado se desarrollara más, ¿destruiría toda la ciudad? Me teletransporté y me elevé por el aire hacia el cielo, exponiéndome al peligro.
El fanático probablemente pensó que estaba completamente indefenso, pero su rostro inexpresivo no mostraba ningún signo de sorpresa. Aún así, conseguí llamar su atención, y eso fue suficiente. Las ráfagas infernales se fusionaron y amplificaron entre sí, creando un gigantesco pilar de llamas a mi alrededor. Era el mismo ataque que la AP había usado en el combate contra el Lich, pero este era varias veces más potente. Pero, incluso en medio de tan terrible poder de fuego, el desplazamiento dimensional se aseguró de que saliera ileso. Ese hechizo consumía mucho mana, pero solo tuve que mantenerlo unos instantes. Mientras tanto, la tensión de liberación de espada divina estaba agotando rápidamente la salud y el mana del fanático. Solo le quedaban unos minutos como mucho. Tiempo suficiente para que los civiles se pusieran a salvo. TSSH, lancé un débil hechizo de trueno contra el enemigo. No era lo suficientemente fuerte como para dañarlo, pero era suficiente para mantener su atención sobre mí. Como era de esperar, el fanático contraatacó invocando una lluvia de bolas de fuego explosivas a mi alrededor. Kabum. Llamarada explosiva se activó y el cielo se cubrió de fuego. Probablemente habría parecido bastante bonito para un espectador, suponiendo que lo estuviera viendo desde lejos, claro. Mientras tanto, desplazamiento dimensional me mantenía a salvo. Realmente era un hechizo útil, incluso considerando su costo. Me extrañaste, provoqué al fanático con otro ataque, y él contraatacó con otra explosión, pero fue inútil. Su capacidad de decisión se había perdido en su estado de locura. Si fuera más inteligente, se habría dado cuenta de que sus ataques no estaban funcionando. El fanático era más poderoso que un aventurero de rango A, pero era más tonto que un novato imprudente. Mantenerlo ocupado un rato más no iba a ser un problema. Eso es, amigo. Sigue lanzando fuegos artificiales al cielo. Aún así, mi magia de espacio-tiempo era lo único que me mantenía con vida ahora mismo. Las otras personas de la ciudad podrían no tener tanta suerte. 3 minutos después, el fanático se quedó sin vida justo cuando empezaba a preocuparme por mis reservas de mana. Dejó de moverse y sus ojos se quedaron fijos mirando al cielo. Ya no iba a ser una amenaza. Esos habían sido los 3 minutos más largos de mi segunda vida. Suspiré y desactivé desplazamiento dimensional. Los ataques del fanático eran tan brutales que activé el hechizo antes de que me golpearan. Si hubiera durado solo 10 segundos más, habría tenido que empezar a teletransportarme al azar. Justo cuando comenzaba a relajarme, sucedió. ¡Boom! ¡Wow! Una explosión repentina. La explosión fue tan potente que el viento me sacudió, incluso mientras flotaba en el aire. Maldita sea, el clon desapareció. La explosión lanzó los escombros de las casas en ruinas a mi alrededor. Entré en pánico, haciendo todo lo posible por esquivarlos mientras guardaba los trozos más grandes. Pensé que el fanático había vuelto a la vida y había empezado a lanzar hechizos de llama de nuevo, pero esta vez, la explosión fue causada por un exceso de mana. Al parecer, el mana almacenado en la réplica de fanática no tenía dónde ir tras la muerte del soldado, por lo que fluyó en todas direcciones. Desde el cielo, vi un cráter gigantesco donde antes había estado el fanático. La explosión destruyó todo a su alrededor, aplastando las 50 casas que había en su epicentro y devastando todo el distrito. Cientos de casas resultaron dañadas solo por la onda expansiva, y eso no fue todo. Mientras volaba de regreso al suelo, se escucharon explosiones alrededor de la capital y columnas de mana se elevaron hacia el cielo. Supongo que mi soldado fanático no fue el único en arder de forma explosiva. Conté más de 50 explosiones. La mayoría procedían del distrito noble, pero los distritos comunes y comerciales tampoco se salvaron. La mayor parte de las explosiones se concentraron cerca del palacio, y una gran cantidad de mana se arremolinaba alrededor de ese lugar. ¿Qué es lo que quieren? No son terroristas suicidas. ¿Era la destrucción de la capital su objetivo principal? Por favor, espero que estés bien, Fran. Mientras continuaban las explosiones, busqué su presencia. Nuestro mana estaba enlazado, así que aún podíamos sentir las auras del otro, aunque estuviéramos a kilómetros de distancia. Fran todavía estaba viva, pero no podía saber si estaba a salvo. Usando la información de mi búsqueda, me teletransporté hacia ella, el gremio de aventureros. Fran y los demás habían llegado a dicho lugar. ¿Qué? Estella, la recepcionista del gremio, se sobresaltó ante mi repentina aparición. Iba ataviada con una armadura roja de sus días de gloria y blandía una masa gigante. Puede que ahora ella sea un poco más ancha que la última vez que la usó, pero su armadura podía ajustarse de tamaño. Una vez que conseguías un equipo encantado de calidad, estabas preparado de por vida. Mientras tanto, estaba entrando en pánico un poco.
Debería haberme teletransportado más alto en el aire para poder infiltrarme en el edificio sin que se dieran cuenta. Aún así, no iba a explicárselo a Estella. En lugar de eso, volé hasta el vestíbulo y encontré a Fran durmiendo en el sofá. Me acerqué silenciosamente a su lado y me acomodé junto a su almohada. Me alegro ver que estás bien. Fran dormía profundamente, su respiración era regular. Estaba agotada por la intensa batalla, pero volvería a la normalidad después de descansar un poco. Ya me miró con la boca abierta. ¿Acaso sospechaba algo? Puede que no pensara que era un arma inteligente, pero quizás se preguntaba si estaba maldito o era alguna clase de imitador con forma de espada. Quién sabe, a lo mejor los imitadores eran lo suficientemente listos como para camuflarse como una espada y rastrear a su dueño. Por favor. Soy una espada inocente con función de retorno, lo prometo. Ya me miró fijamente. Debería comprobarlo para estar segura, lo sabía. Solo tenía que asegurarme de no moverme. Mi corazón se aceleró cuando ya me levantó para examinarme, pero alguien más detuvo su mano. Esa espada está bien, ya, dijo Colbert. Por alguna razón, se veía triste. ¿Estás seguro? Sí. Es la espada de Fran, después de todo. Su amado maestro se la dejó. Le temblaba la voz, y estaba seguro de que se le estaban poniendo los ojos llorosos. Así que, resopló Colbert. Esta es la última voluntad y testamento del maestro del curry. Espera. ¿Mi última voluntad y testamento? Oh. Mi clon no estaba, por lo que Colbert asumió que la espada había regresado a Fran por su propia cuenta. Pensó que el maestro del curry pereció en la batalla contra el fanático. Ya suspiró. Entonces, ¿esto es todo lo que queda de él? Sí. No. Aún no estoy muerto, maldita sea. Por supuesto, no podía decírselos, así que me conformé con quejarme. Te echaremos de menos, maestro del curry. ¿Curry? En medio de este ambiente de lágrimas, la palabra curry sacó a Fran de su letargo. Curry. Escaneó la habitación, buscando su comida favorita. En su lugar, me encontró junto a su almohada. Has vuelto, dijo, con una expresión de alivio que solo yo podía descifrar. Se acercó a mí y me apretó contra su pecho. ¿Todo salió bien, HM? Me di cuenta de que habías desaparecido a mitad de camino. Fran se despertó mientras Eriante y Colbert la trasladaban. Incluso cuando estaba dormida, sabía que yo ya no estaba a su lado. Sabía que yo estaba bien gracias a la habilidad de compartir habilidades, pero el hecho de que me hubiera ido seguía preocupándola. Cerró los ojos y suspiró acariciando mi hoja. Siento tu pérdida, Fran, dijo Estella, con voz vacilante. Colbert se sonó la nariz. Tu maestro fue un verdadero héroe. Los dos se frotaron los ojos. No podían decir lo que Fran estaba sintiendo, pero estaban tratando de ser fuertes por ella. Ah, Fran. Estaba a punto de decirle que les explicara cuando alguien entró en la habitación. ¿Estás despierta? Eriante, odio ser portadora de malas noticias, pero ha habido más novedades, dijo Eriante. La expresión seria de su rostro me dijo que, lo que fuera que ella iba a decir, era importante. Explicar mis circunstancias a Colbert y a los demás podía esperar. Eriante explicó que había soldados fanáticos explotando por todas partes. La ciudad estaba en ruinas. Mientras tanto, las afueras estaban siendo asoladas por los soldados y mercenarios del marqués Astner. El pandemonium resultante no tenía precedentes. ¿Qué hay de Garas y Belmeria?, preguntó Fran. ¿Están a salvo? No lo sé. Entonces, tú tampoco sabes dónde están. Esto es todo lo que he podido saber. Es un caos ahí fuera. Oh. Fran asintió y se levantó del sofá. Fran, ¿qué estás haciendo? Iré a buscar a Garas y Belmeria. Más despacio, Fran, dijo Eriante. Es peligroso afuera. Ella tiene razón, agregó Colbert. Te mereces un poco de descanso después de esa pelea. Fran negó con la cabeza. Estoy bien, ellos tienen razón, Fran. Estamos demasiado agotados. No estamos en condiciones de luchar. Sé que es peligroso ahí afuera, dijo. Pero alguien tiene que encontrar a Garas y a los demás. En todo caso, el caos exterior solo motivó aún más a Fran. Entre las bombas de tiempo fanáticas andantes y los hombres de Asner, ella tenía todo el derecho de estar preocupada. ¿Y cómo planeas buscarlos?, dijo Colbert. ¿Vas a buscar al azar? Asintió Fran. No tenemos ninguna pista, así que es mi única opción. En serio iba a registrar toda la capital. Aún así, por mucho que quisiera que descansara, dudaba que siguiera mi consejo. Eriante suspiró y negó con la cabeza ante la determinación de Fran. Supongo que no puedo impedírtelo,
pero la capital es más grande de lo que crees y no conoces este lugar lo suficiente. Las probabilidades de que los encuentres son nulas. Aún así voy a ir a buscar, dijo Fran. Lo sé, y no tengo intención de interponerme en tu camino. Aún así, no estaría de más preguntar por ahí en busca de pistas. ¿Tienes a alguien en mente?, preguntó Fran. Así es. Ya, ¿podrías ponerte en contacto con Face, por favor? Pero maestra del gremio. Ya protestó y, dada la expresión en el rostro de Eriante, a ella tampoco le entusiasmó demasiado la idea. ¿Quién era ese tal Face? La recepcionista negó con la cabeza. Supongo que tienes razón. Ahora no es el momento de preocuparse por los detalles. Gracias. Iré a buscarlo. 5 minutos después, ya regresó con el hombre en cuestión. Era bajo y no muy luchador, pero aparentemente poseía la información que necesitábamos. Vaya, pero si es Lady Eriante, dijo el hombre con sarcasmo. ¿A qué debo el placer? Eriante frunció el ceño. Fuera quien fuese aquel hombre, no le caía bien. Aún así, contuvo su disgusto y lo presentó. Fran Colbert, este es Face. Aventurero y miembro del gremio de ladrones. ¿Qué? Colbert se quedó mirando a Face, con cara de sorpresa. A Face tampoco parecía hacerle mucha gracia que Eriante nos dijera su identidad. Lady Eriante, dijo. Me preocupa que sea tan despreocupada con la información privada de la gente. Cállate, dijo Eriante. Tenemos prisa. El tipo suspiró. Muy bien. Eriante miró a Face con intención asesina. Casi sentí lástima por él. La maestra del gremio seguía de mal humor, aunque estaba mejor ahora que se había desahogado. Eriante explicó que Face era el intermediario entre el gremio de aventureros y el gremio de ladrones. Esa posición no hizo que se ganara ningún favor con la maestra del gremio. Había una norma tácita según la cual los dos gremios no se metían en asuntos ajenos, pero estaban obligados a rozarse de vez en cuando. En ambos gremios había intermediarios como Face. Algunos incluso tenían una membresía permanente, pero solo los altos mandos sabían de ellos. Usando identificación sobre él, reveló una gran cantidad de habilidades de exploración. Su verdadero nombre tampoco era Face, era solo un nombre en clave. Tengo una petición urgente, dijo Eriante. Reúne al consejo y diles que me entreguen la información que quiero. Sé que la tienen. Face guardó silencio un momento. De inmediato, a pesar de la amenaza apenas disimulada de Eriante, asintió con la misma mirada imperturbable. Él sabía que tratar de guardar las apariencias en este momento haría más mal que bien. ¿Serás tú quien se reúna con ellos?, preguntó Face. Se reunirán con aquella chica de allí, señaló Eriante. Fran, la princesa del rayo negro. Han oído hablar de ella, así que es ella, de acuerdo. ¿Seguro que el consejo no se negará? ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿El gremio de ladrones ya sabía de Fran? Tal vez se enteraron de ella después de que se encontrara con Calc. Organizaré la reunión de inmediato, dijo Face. Hizo una reverencia y salió rápidamente de la habitación, pero Colbert no parecía muy contento con el arreglo. ¿Estás segura de que podemos confiar en el gremio de ladrones, maestra del gremio? No, dijo Eriante. Pero estoy segura de que ayudarán. Tampoco quieren perder la capital. Sonaba bastante confiada al respecto. ¿Y vas a enviar a Fran a reunirse con ellos?, preguntó Colbert. Bueno, no puedo dejar solo el gremio, ¿verdad? Aún así, protestó Colbert, yo podría haber ido con ella. Tú tienes un lugar al que debes ir, dijo Eriante. Si las cosas salen bien, podremos añadir más personal a nuestras filas. ¿Qué? ¿Alguna vez has oído hablar de la compañía mercenaria Filaricel? NT, lo dejo en inglés ya que en español no tiene sentido, sería algo así como antena y caparazón. No puedo decir que sí. En realidad, nunca he oído hablar de mercenarios trabajando en la capital. Los mercenarios normalmente operaban en las zonas fronterizas, desplazándose de un campo de batalla a otro. Eso facilitaba que las naciones en guerra los contrataran. En el interior, había menos guerras, por lo que las compañías de mercenarios eran más difíciles de encontrar. En el mejor de los casos, dejaban estacionados a sus contactos y personal logístico a la espera. Son un escuadrón de élite, dijo Eriante. Fundado por un mestizo insectoide. ¿Viejos amigos tuyos?, preguntó Colbert. Eriante nos había contado su historia cuando regresábamos de la mansión Asner. Mencionó que era una superviviente de una banda de mercenarios condenada al fracaso y dijo que, tras aquella fatídica misión, sus otros compañeros continuaron con su trabajo. Así es, asintió Eriante. Te daré mi recomendación. Eso te permitirá ver a sus líderes. Después, todo dependerá de tu capacidad de negociación.
Tienen una regla estricta sobre no llevar niños a la batalla, así que es mejor enviarte a ti que a Fran. Culver suspiró aliviado. Esas son buenas noticias. Entonces, yo me reuniré con los mercenarios mientras Fran va al gremio de ladrones, y en teoría, saldremos de esta con más información y potencia de fuego. Exactamente. Eriante tenía las manos ocupadas reuniendo aventureros, sin embargo, yo no estaba seguro de que enviar a Fran al gremio de ladrones fuera la mejor idea. ¿Realmente iba a funcionar? Tal vez debería ser otro clon, solo para estar seguro. Estamos tratando con el gremio de ladrones, Fran. No bajes la guardia, por supuesto. El gremio probablemente no podría ofrecernos luchadores, pero podrían tener información que podría ayudar. De hecho, podrían tener ojos y oídos sobre el marqués y el conde, incluso en medio de todo el caos. Y, por supuesto, quizás sepan dónde están Garas y Belmeria. Face regresó al gremio de aventureros 10 minutos después. Considerando lo rápido que arregló todo, debe ser muy competente. O eso, o el gremio de ladrones actuó rápido. Lamento haberte hecho esperar, dijo Face. ¿Si me sigues? HM. Tomaremos algunos desvíos para evitar los disturbios. Quédate cerca. Face giró por uno de los muchos callejones de la capital. Estaba completamente desierto. La ruta que había elegido ya había sido evacuada por el gremio de ladrones, así que también estaba libre de los secuaces de Astner. Eso era recopilación y manipulación de información en su máxima expresión, y el gremio de ladrones era excelente en eso. Face condujo a Fran a un edificio que resultaba familiar, la taberna en la que yo le había encargado una misión a Calc. Esta vez, entramos por la puerta trasera. ¿Podemos entrar?, le preguntó Face al guardia. Adelante. El guardia miró a Fran, pero no dijo nada. Después de todo, era la invitada de Face. Entramos en el edificio y Face nos condujo a una pequeña habitación privada. Una habitación pequeña, privada y vacía. ¿Aquí?, preguntó Fran. Un momento, por favor. Cerró la puerta y tiró de un cordel que colgaba junto a ella. Inmediatamente, la pared del otro lado se abrió, revelando una escalera hacia abajo. Bob. Fran sonrió. Había algo en los caminos ocultos que gritaba aventura. Face nos acompañó escaleras abajo hasta una amplia sala de reuniones. En el centro había una hermosa mesa redonda. Tenía capacidad para unas 10 personas, pero solo nos esperaban 3. No tenía ni idea de si saldríamos de esta reunión como amigos, así que usé identificación rápidamente. No eran realmente de los que luchan, pero todos tenían habilidades interesantes. En el medio había un tipo calvo con cicatrices que parecía un bandido tradicional. Sus habilidades eran muy parecidas a las de un aventurero explorador, pero tenía carisma y habilidades de mando para respaldar su posición como líder. También hizo una mueca de dolor en cuanto Fran entró en la habitación. Como el músculo del grupo, él sabía lo fuerte que ella era. El apuesto hombre que tenía a su izquierda tenía poco más de 30 años y era un auténtico embaucador nupcial. Tenía habilidades de actuación, así como aquellas que le ayudaban a mentir e intimidar. Sabía usar magia, e incluso tenía encantamiento sexual y el título de matador de mujeres. El bastardo me recordaba a Seldio. A su derecha había una seductora mujer que bien podría llamarse una señora. Tenía muchas habilidades para seducir a los hombres, además de las relacionadas con los venenos. ¿Una prostituta venenosa? Bueno, eso era absolutamente aterrador. Face se inclinó. Me despido. Buen trabajo, dijo el hombre del medio. Esperó a que el aura de Face desapareciera antes de continuar. Me llamo Fist. No se veía tan seguro ahora que tenía que lidiar con Fran. Los compañeros de Fist pensaron que estaba actuando de forma extraña, pero aún así mostraron sus mejores sonrisas. Soy Anist. Y yo Pink. Eran muy amables, teniendo en cuenta que eran los altos mandos del gremio de ladrones, pero su amabilidad era falsa. Todos usaban alias también. Comprensible, supongo, ya que todos eran criminales. Fist el bandido, Anist el estafador nupcial, y Pink la prostituta. Nombres apropiados, la verdad. Fran. Aventurera. Fist asintió. Encantado de conocerte. El sudor bajaba por su cara y sus ojos recorrían la habitación. Aunque este lugar parecía por lo demás vacío, yo podía detectar múltiples auras a su alrededor. Sin duda, el gremio había apostado guardias detrás de puertas ocultas. Fist se preguntó si esos guardias serían suficientes para contener a Fran si las cosas se torcían y, de hecho, se dio cuenta de que no lo serían. Irónicamente, recuperó la compostura aceptando el hecho. Nosotros también estábamos pensando en ponernos en contacto contigo, dijo.
Él y lo habríamos hecho, incluso si la situación no fuera tan grave. De todos modos, por favor, toma asiento. ¿Acaso el gremio de ladrones había puesto sus ojos en Fran desde el principio? ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Ya llegaremos a ello, pero hablemos un poco. Para romper el hielo. No tengo tiempo que perder. Entonces no te haremos perder el tiempo, ¿no es así, Anist? Oh, ¿ahora quieres mi ayuda? Anist arqueó las cejas. No lo esperaba y estaba claro que no confiaba en su compañero de gremio. Esto es demasiado para mí, dijo Fist. ¿En serio ella es tan fuerte? Escucha, dijo Fist. No la hagas enojar. No si quieres vivir. Mi sentido del peligro es más fuerte que la última vez que me encontré con 100 espadas. Entonces, ese era el plan. Anist usualmente jugaba al policía bueno después del acto de policía malo de Fist. Sin embargo, el poder de Fran significaba que Fist tenía cero posibilidades de presionarla, así que señaló a Anist, que empezó a hablar con una brillante sonrisa falsa. Muy bien, ¿qué tal si te pones cómoda y tomas algo, jovencita? Debes estar sedienta por el viaje. No lo necesito, dijo Fran. No hay tiempo. Vamos, dijo a Anist. Una buena negociación no puede empezar sin un trago. Dije que no tengo tiempo que perder. Solo quería conocerte mejor. Anist se rió nerviosamente. No todos los días conozco a alguien tan hermosa y poderosa. Movió su cabello y le dedicó a Fran una brillante sonrisa. En Japón, podría haberse convertido fácilmente en el hombre número 1 de un host club, pero a Fran no le hizo ninguna gracia. En Japón, un host club son lugares a los que principalmente acuden mujeres buscando conversar y pasar un buen rato con un chico atractivo. Beben, charlan, tontean, pero no hay relaciones sexuales. ¿No quieres charlar un rato conmigo?, preguntó. Esta era probablemente la carta de triunfo de Anist cuando trataba con mujeres. Una sonrisa de un hombre tan guapo podría hacer que cualquier chica se desmayara. No es de extrañar que fuera el mejor negociador del gremio de ladrones. Afortunadamente, Fran no estaba interesada en la buena apariencia. En todo caso, los rodeos sin sentido de Anist solo la irritaban, especialmente dada la urgencia de la situación. Sin embargo, Anist no pudo captar las señales, así que siguió sonriendo. Había una pizca de pánico en él ahora, pero fue capaz de mantener su sonrisa de todos modos. Espera. Blink. Un shock incómodo recorrió mi cerebro. Era una sensación familiar. En Ulmut, un ladrón llamado Soulas utilizaba una habilidad llamada influencia coercitiva, que producía efectos similares. Probablemente, Anist estaba utilizando encantamiento sexual, una habilidad que incitaba a los miembros del sexo opuesto a escuchar. Fran entrecerró los ojos. En Ulmut ella no reconoció esa habilidad, pero ahora era mucho más sensible a ella. Pateó el suelo y saltó por encima de la mesa, aterrizando justo delante de Anist. No sabía si lo había hecho para intimidarlo, pero la mesa estaba visiblemente abollada. Fran desenvainó la espada y se la puso en el cuello, mirándolo con ojos fríos. Anist se quedó mudo, así que los otros dos hablaron por él. ¿Qué te sucede? Ese sí, no puedes hacer eso en una negociación. ¿Pero usar una habilidad está perfectamente bien?, preguntó Fran. Anist se quedó boquiabierto. No esperó que Fran se diera cuenta de su artimaña. Cualquier persona normal se habría disculpado en ese momento, pero la gente como Anist tenía un extraño tipo de orgullo. No podían aceptar perder en la mesa de negociaciones, por lo que este tipo de comportamiento era una grave ofensa para ellos. Sé cómo te atreves a sacar tu espada en este lugar, ¿te arrepentirás de eso? ¿Me arrepentiré?, preguntó Fran. No creas que saldrás ilesa de la capital después de enemistarte con nosotros, y ahora lo hizo. A pesar de las advertencias de Fist de no enfadar a Fran, Anist no pudo evitar juzgarla por su aspecto. O tal vez solo estaba enfadado porque su buena apariencia y encanto habían fracasado. Intentó recuperar la ventaja amenazándola, pero Fran solo le devolvió la mirada. A Anist estaba a una palabra en falso de que le cortaran la cabeza. Podía sentir la tensión aumentando detrás de las paredes también. Aunque los guardias no sabían lo fuerte que era Fran, confiaban en Fist. Eso era suficiente para demostrar que ella podía acabar con ellos en un instante. Pero si Fist daba la orden, serían ellos los que tendrían que vérselas con ella. Ah, la trágica vida de un camarada. Estaba seguro de que estaban maldiciendo en silencio a Anist por ser tan estúpido. En cualquier caso, no era esa la forma en que ellos querían que resultaran las cosas. Si seguía así, las cosas podían acabar antes de empezar. Tal vez debería haber enviado un clon, después de todo. Ciertamente no quería enemistarme con el gremio de ladrones. Sin embargo, antes de que pudiera detener a Fran, alguien más intervino. Espera.
Blair. Fist estrelló su puño en la cara de Anist para callarlo. Anist salió volando en picada y se estrelló contra la pared. Su pecho se agitaba, por lo que todavía estaba con vida, pero su cara estaba en un estado terrible. Teniendo en cuenta que era su principal fuente de ingresos, probablemente debería curarse antes de que esas cicatrices se hicieran permanentes. Fist se puso de rodillas para disculparse. Si su cara hubiera golpeado el suelo, habría sido como un dojesa japonés. Por favor, lo sentimos, ha sido todo culpa suya, él siempre es así. No tenemos intención de convertirte en un enemigo, así que por favor cálmate. Fist y Anist tenían el mismo rango, así que, ¿realmente podía hablar así de él? Pink también había perdido la compostura, y había un matiz de pánico en su voz. ¿Por qué hiciste eso, Fist? Los muchachos de Anist podrían ir tras de ti por esto. No me importa, es mejor que ser masacrado aquí. Esta chica no es ninguna broma, los rumores eran ciertos. Fist prefería enemistarse con Anist que enfrentarse a una Fran enojada. No sé qué clase de rumores había oído sobre Fran, pero le aterrorizaba la idea de ser masacrado por ella. Se agarró la cabeza con las manos y empezó a murmurar. Es por eso que no quería que una señora sin habilidades estuviera en el consejo. ¿Cómo se supone que ella va a ayudar en esta situación? Estamos jodidos. Pink suspiró. ¿De verdad ella te asustó tanto? Bien. Los hombres han demostrado ser completamente inútiles, así que supongo que tendrás que tratar conmigo. Espero que me tengas paciencia. Ella sonrió, a pesar de saber el peligro que representaba Fran. Aún así, Fran se sentía mejor después de ver a Anist recibir un puñetazo contra la pared. Ella sintió, de acuerdo. Gracias. Pink tomó asiento y Fran se bajó de la mesa, aunque todavía me tenía en su mano. No le costaría mucho a Fran acabar con Pink, pero a pesar de saber que Fran tenía todas las de ganar, Pink no parecía asustada. Definitivamente era la que más agallas tenía del consejo. Era más una dragona que una mujer humana. Ya que no te gustan las conversaciones triviales, seré franca. ¿Garas ya no está en la mansión del conde Ulms? ¿Qué? Fran ni siquiera había mencionado a Garas. Pink sonrió al ver su sorpresa. Esa fue suficiente venganza para ella. Entonces, dijo ella. Ahora estás interesada. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Fran, porque la información es nuestra arma principal. Además, tenemos una relación con Garas. Pink se encogió de hombros y explicó la situación. Aparentemente, el gremio de ladrones le debía un favor a Garas. Hace tiempo, uno de nuestros miembros se descuidó con un manatec de invocación. Funcionó mal y acabó invocando a un monstruo de amenaza de en medio de la ciudad. Garas estaba allí y destruyó el manatec antes de que pudiera invocar a más monstruos. Las autoridades suelen hacer la vista gorda con nosotros, pero si se hubieran enterado de que estábamos invocando monstruos aquí, habrían cerrado el gremio. Basta decir que el gremio de ladrones tenía una gran deuda con Garas. Y, cuando supieron que Garas estaba bajo custodia del marqués Astner, se pusieron en contacto con él. ¿El gremio tiene gente en la casa del marqués? El gremio de ladrones realmente eran dignos de su nombre. Incluso cuando atraparon a las élites de Bairetz, ellos pasaron desapercibidos. Tenemos nuestros informantes allí, dijo Pink. Trabajan sobre todo para Astner, pero nos venden pequeños fragmentos de información al margen. Aunque los perdiéramos, no perderíamos nada, ya veo, aunque hacen que sea fácil infiltrarse. No nos abrirán la puerta, pero pueden asegurarse de que la seguridad sea flexible. Eso es todo lo que necesitamos. Cuando el gremio de ladrones fue a ver a Garas a la mansión de Ulms, les pidió un favor. Había forjado varias fundas en su aislamiento y quería publicarlas para subastarlas. No podíamos decir que no. Al fin y al cabo, se lo debíamos. Y además, conseguimos unas bonitas armas para subastar. Al parecer, la funda del maestro estaba listada en varias subastas. Garas no podía saber a cuál de ellas asistiría Fran, pero sabía que visitaría una de ellas a pesar de todo. Además, aunque alguien encontrara accidentalmente su mensaje, era imposible descifrar. Entonces, ¿por qué el gremio de ladrones no envió el mensaje directamente a Fran? Bueno, el gremio tenía dudas sobre alguien nuevo en la ciudad, y aunque no las tuvieran, el riesgo de una fuga de información era demasiado grande. Aún así, Fran fue la única que pujó por su objeto, así que su método indirecto funcionó bien. El gremio debía de tener vigiladas todas las fundas que salían a subasta. Aún así, me sorprendió que Garas consiguiera forjar tantas fundas bajo encierro. Al parecer, el marqués le había dado un taller para que mantuviera afiladas sus habilidades de herrero, así que se dedicaba a forjar armas y armaduras en su tiempo libre. ¿Garas está bien?
Desafortunadamente, no creemos que lo esté. Hicimos que uno de nuestros miembros lo revisara, y aparentemente han estado poniendo pequeñas cantidades de drogas en su comida. Esas drogas han hecho efecto recientemente. Fran parecía desanimada. Ya veo. También lo obligaban a sostener una espada rota de vez en cuando, continuó Pink. Todavía podía desempeñar su trabajo de herrero, pero parecía que para entonces lo hacía contra su voluntad. Creemos que las drogas lo hacían alucinar. Las drogas deben haber estado reduciendo su fuerza mental, permitiendo que la espada de la fe loca lo manipulara. Por lo que sabíamos, la espada rota que encontramos en el túnel era probablemente la verdadera fanática. En el caso de Hamals, no tuvo reparos en destruir su psique. Todo lo que necesitaba era un anfitrión, pero las cosas eran diferentes con Garas. Fanática necesitaba su inteligencia, así que tenían que tener cuidado con cuánto lo drogaban. Después de todo, la habilidad artesanal era más que una mera ejecución mecánica. Necesitaba la sabiduría, el sentido común y el genio personal del artesano, y todo ello se vería afectado por una destrucción completa de su mente. Al parecer, fue trasladado a otro lugar hace unos días, dijo Pink. ¿A dónde?, preguntó Fran. Creemos que está bajo una mansión que perteneció al barón Ajsand, pero no estamos seguros. ¿El barón Ajsand? El noble idiota que tenía la esencia de mentira. Fran parecía recordar vagamente quién era. Su padre era el conde Ulms, y el marqués Astner utilizó la villa de Ulms para sus propios fines. No me extrañaría que Astner utilizara también la antigua morada de Ajsand. Continúa, dijo Fran. Bueno, dijo Pink. Sabemos que Garas fue trasladado de la habitación en la que ha estado encerrado. El gremio tiene ojos y oídos en la mansión Astner, en la mansión Ulms y en la villa Ulms, pero no lo han visto allí. Por lo tanto, es muy probable que lo hayan trasladado a otro lugar. ¿Y crees que es el sótano de Ajsand?, preguntó Fran. Sí. ¿Garas está en un lugar abierto con muchas auras presumiblemente humanas a su alrededor? De eso estamos seguros. ¿Guardias enemigos?, sugirió Fran. Lo más probable. Dondequiera que estuviera, bien podría haber estado fabricando más réplicas de Fanática. Debemos esperar una fuerte resistencia cuando lleguemos allí. Un soldado fanático bajo la liberación de Espada Divina ya era malo, pero ahora tendríamos que luchar contra un escuadrón entero. Por otra parte, si estos soldados estuvieran en modo liberación, ya habrían explotado, así que estos tipos probablemente sean solo fanáticos ordinarios. Deberíamos poder lidiar con ellos. Sin embargo, dijo Pink. No sabemos cómo llegar a la cámara subterránea. No podemos encontrar una manera de entrar, y no ha sido por falta de intentos. Es decir, o bien Garas fue teletransportado, o existía un pasadizo hábilmente escondido en alguna parte. Si era lo segundo, debía estar perfectamente camuflado, sobre todo porque había escapado de la vista del gremio de ladrones. ¿Cómo sabes que existe un lugar así?, preguntó Fran. Pink se rió. Las ratas pueden colarse en lugares confinados muy bien. Wow. ¿Acaso la red de espionaje del gremio de ladrones no tenía límites? ¿Cuántas tienen? Lo siento, pero no llevamos exactamente la cuenta de la población de ratas. Oh, así que las ratas del gremio de ladrones eran eso, ratas. Incluso en los espacios más reducidos había grietas en la pared, lo suficientemente grandes como para que un roedor se colara por ellas, pero tenemos suficiente información para hacer una estimación de su número, dijo Pink. Son menos de 100. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, verás. El gremio de ladrones había estado vigilando al marqués Astner y sabía que todas las compañías de mercenarios que él había contratado a lo largo de los años habían sido aniquiladas. No hay muchas cosas que puedan acabar con las compañías de mercenarios, dijo Pink. Y menos cuando no estamos en guerra. Lo que lleva a la pregunta, ¿qué fue lo que les pasó entonces? El gremio sospechaba que los mercenarios desaparecidos habían sido ofrecidos como sacrificios humanos para algún siniestro ritual. Y sus sospechas se confirmaron hoy, cuando vieron a los guardias del marqués controlados por réplicas de Fanática. No solo eso, sino que los soldados fanáticos también atacaron los puestos de guardia donde estaban retenidos los mercenarios implicados. Pink dijo que había 80 mercenarios implicados con Astner. Si se añadían los aventureros desaparecidos, fácilmente sumarían un centenar. Ten cuidado, dijo Pink. Te estarán esperando. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó Fran. El gremio de ladrones no era precisamente un guardián de la paz, y aún no sabía por qué estaban de nuestro lado. Honestamente, pensé que se habrían puesto del lado de Astner. Por otra parte, el marqués estaba muerto ahora, así que supongo que el gremio tomó la decisión correcta.
No queremos perder la capital, explicó Pink. El gremio de aventureros protege sus territorios de caza y sus mazmorras, así que nosotros protegemos el bajo mundo de la ciudad. El gremio de ladrones llevaba aquí tanto tiempo que actuaban como intermediarios entre la nobleza y los plebeyos. Como dijo Pink, el gremio de aventureros tenía sus mazmorras y guaridas, el gremio de herreros tenía sus talleres y minas, y el gremio de ladrones tenía sus capitales. No podemos simplemente mudarnos a otra ciudad si perdemos, dijo. Todas las demás ya están ocupadas. Supongo que los altos mandos podrían irse a otro sitio, pero ¿qué pasa con el miembro promedio del gremio? Los carteristas y los ladrones. Las prostitutas y los gigolos. No tendrán más remedio que ser esclavos de las deudas. No sabía cuántos miembros del gremio de ladrones había en la capital, pero no había trabajo suficiente para todos ellos. El marqués Astner no es ajeno a los negocios turbios, dijo Pink. Pero ahora se le fue la mano. Ha ido demasiado lejos. El gremio de ladrones eran excelentes agentes de información, sin duda. Sabían que algo andaba mal con Astner. No podemos ofrecerte potencia de fuego adicional, pero podemos ofrecerte apoyo de otras maneras. Ni siquiera buscamos que nos paguen. Estamos todos juntos en esto, después de todo, ¿qué dices? No miente, Fran. No podemos confiar completamente en ellos, pero están dispuestos a cooperar. Es suficiente para mí. ¿Así de rápido? Sabía que podía contar contigo, princesa del Rayo Negro. Te haremos a uno de los nuestros como apoyo. Te prometo que no será una carga, maestro, solo acepta. Harán que te mantenga vigilada, incluso si te niegas. Realmente no tenemos tiempo para discutir, ¿de acuerdo? Fran asintió, y Pink aplaudió. Debió de ser algún tipo de señal, ya que enseguida entró en la habitación un miembro del gremio con un anciano. Era calvo y tenía el cuerpo encogido. Sus cejas, bigote y barba eran largos y blancos por la edad. Si no tuviera un aspecto tan sórdido, el anciano podría pasar por un ermitaño. Vestía una túnica y llevaba un bastón, lo que me hizo pensar que era una especie de mago, pero su espalda encorvada sugería que no sería muy útil en una pelea. Aún así, la apariencia no lo es todo. Antes de que pudiera usar identificación, Fran y yo sentimos el poderoso mana que emanaba desde su interior. Nos preparamos, en caso de que el anciano intentara atacarnos. Estar preparados sería la única forma en que podríamos defendernos. Su mana no era lo único amenazador en él. Tenía el aura intimidante de alguien realmente poderoso. Aparte de Astner, podría ser el hombre más fuerte de la capital. Ni siquiera el difunto Muralla del Cielo Sefiel se le acercaba. Si el gremio de ladrones tenía a alguien así en su lista, realmente eran una fuerza a tener en cuenta. El anciano notó que Fran estaba en guardia. Oh, ¿así que sabes lo fuerte que soy? Haces justicia a tu apodo. No te pareces en nada a esos idiotas de ahí, murmuró algo en voz baja, golpeando el suelo con su bastón. No era el anciano más amable, de eso estaba seguro. Sus viejos ojos eran tan agudos como para silenciar a un hombre adulto. Te presento al hombre más fuerte del gremio de ladrones, dijo. Pink, me llamo Egwort, tenía 73 años. Su fuerza y agilidad eran bajas debido a su edad, pero era un mago de élite con magia de tormenta 3, magia oceánica 2, magia de hielo 7 y magia de veneno mortal 6. También podía usar magia terrestre y magia de apoyo, entre otras cosas. ¿Egwort? Había oído ese nombre antes. Fran también parecía recordarlo. ¿Eres uno de los amigos de Díaz? Eso es. Egwort era el nombre de uno de los antiguos miembros del grupo de Díaz. La ceja del anciano se arqueó en reconocimiento. ¿Lo conoces? También conozco a Pelms y Gammot. Sí. Sí, soy el dragón de ataduras Egwort, y una vez fui miembro de su grupo. A pesar de los recuerdos, Egwort no sonrió. No estaba seguro de si eso se debía a que ya no estaban en buenos términos, o si era solo su personalidad. Quiero decir, el tipo había estado frunciendo el ceño desde que entró en la habitación. Tú también creaste una extraña organización secreta, dijo Fran. ¿Hice una qué? Se preguntó Egwort. ¿O te refieres al gremio de magos? Eran realmente molestos, me disculpo por eso. Fundé ese gremio, pero ya no formo parte de él. Perdí el interés, ¿sabes? Su consejo actúa por su propia cuenta ahora. Está diciendo la verdad. Egwort parecía ser del tipo que solo hacía algo mientras le interesaba. Para el viejo, el gremio de magos no era más que una aburrida nota histórica a pie de página.
Tenía ganas de darle un buen sermón por no haber arreglado las cosas como era debido. Aún así, ¿qué hacían el gremio de ladrones? Fran también sentía curiosidad. Ladeó la cabeza, aún con la guardia alta. ¿Qué hace un ex rango en el gremio de ladrones? El viejo solía ser un cazador de bandidos, respondió Pink por él. Al parecer, Edward apareció en la capital y empezó a atacar y secuestrar a miembros del gremio. ¿Su motivo? La experimentación humana. Solía comprar esclavos de ofensas capitales, pero eso se volvió caro rápidamente. Y tampoco están siempre disponibles, explicó Edward. Dicho esto, no puedo convertir a transeúntes inocentes en conejillos de indias. Pensé que eso podría ser una señal de que tenía algún tipo de brújula moral, pero Edward continuó, explicando lo complicadas que se habrían puesto las cosas si lo hubieran descubierto. Y ahí estaba yo, casi impresionado por él por un momento. Pero entonces tuve una revelación, dijo Edward. ¿Por qué no cazar ladrones y experimentar con ellos? Eso fue lo peor que le pasó a la industria de los ladrones, pero los civiles se beneficiaron enormemente. Aún así, él no lo hacía por una buena razón. Solo necesitaba más conejillos de indias, así que, dijo. Empecé a cazar bandidos comunes y corrientes. Después de que Edward comenzara sus expediciones de caza, la población de bandidos cayó en picada. Pronto, todos los bandidos retiraron sus operaciones de grancel, por considerarlo demasiado peligroso. Entonces, en lugar de ir a las montañas en busca de más bandidos o al océano en busca de piratas, Edward decidió continuar su caza en las ciudades. Era inevitable que se topara con el gremio de ladrones después de aquello, pero el gremio no le devolvió el golpe. En lugar de eso, negociaron un trato, le dieron todos los esclavos y traidores de delitos capitales que necesitaba y lo contrataron como guardaespaldas del gremio. Si el gremio era atacado, entonces podría obtener todos los sujetos que quisiera, dijo. El trabajo más fácil de mi vida. Fran frunció el ceño. No le agradaba a Edward, y no la culpaba. Por otra parte, no creía que él pudiera agradarle a nadie. Debo añadir que no mato a mis sujetos de prueba, dijo. Solo les echo un vistazo rápido, los curo y luego los suelto. Los esclavos capitales se revenden, claro, pero eso depende de ellos. ¿Te gustaría conocer mis descubrimientos? No, gracias. Fran no estaba interesada y, además, teníamos prisa. Edward suspiró, decepcionado por su falta de curiosidad. Sus cejas se fruncieron. Uf. De repente, todo el mundo tiene conciencia cuando se trata de estas cosas. No podíamos bajar la guardia con él. Es un anciano problemático, dijo Pink, pero es un gran luchador. Fran se quedó pensativa un momento. El enemigo tiene una forma de sellar la magia y dispersar el mana. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Edward se rió entre dientes. Muy interesante. Espera, Edward, dijo Pink. Con lo fuerte que eres, incluso tú la pasarías mal sin magia. Edward se rió aún más. Claramente, la advertencia de Fran había despertado su interés. No me importa. Si muero, es porque soy débil, eso es todo. He estado pensando en esa espada desde que llegaron las alertas. Podría ayudar a mi investigación. Me preocupaba si el viejo mago podría ayudar contra semejante enemigo, pero ya no había nada que lo pudiera detener. Solo trata de no morir ahí afuera, dijo Fran. Puedo manejarlo. Tal vez. El viejo se rió, parecía un verdadero villano. No creo que el gremio de ladrones confiara en él tampoco. Pongámonos en marcha entonces, dijo Fran. No quería tener a Edward cerca, pero sin duda era una fuerza a tener en cuenta en el campo de batalla. Incluso si lo rechazábamos, nos seguiría de todos modos. Mejor tener al viejo donde pudiéramos verlo. Fue entonces cuando Face volvió a entrar en la habitación. Face te mostrará el camino, dijo Pink. Conoces el lugar, ¿verdad? Sí, lo conozco. Es un caos ahí fuera. Colarse en el distrito noble no. Debería ser un problema. ¿Cómo van las cosas? Preguntó Pink. ¿Alguna señal de esos monstruos con espadas en la espalda? Hay un montón de ellos. Los caballeros lo están pasando mal. Eso no me sorprendió. Los fanáticos eran aventureros y mercenarios en modo liberación de espada divina. Eran mucho más fuertes que cualquier caballero. Sin habilidades o magia, los caballeros simplemente no podían derrotarlos. El gremio de aventureros ha conseguido reunir a 20 aventureros para apoyarles, pero no sé cuánto durarán. Son de rango promedio. ¿Están perdiendo? No. La maestra del gremio está solicitando más aventureros y caballeros del palacio como refuerzos. Lo están haciendo mejor que antes, al menos. Tenía curiosidad por la situación cerca del palacio,
Pero primero teníamos que ocuparnos de la vieja mansión de Ajsan. ¿Están llegando refuerzos enemigos desde el sótano de ese tipo?, preguntó Fran. No. No ha habido ningún movimiento alrededor de la mansión Ajsan. Muy sospechoso. ¿Qué era tan importante para esa espada divina rota? ¿Por qué retener sus fuerzas de esa manera? La única cosa, o persona, en la que podía pensar era Garas. Todas las señales apuntaban a que estaba cautivo en la mansión del antiguo barón Ajsan. ¿Vamos? Una extraña espada mágica, volvió a reírse Eigward. No puedo esperar. Estaba un poco preocupado por el anciano. Si seguía subestimando a nuestro enemigo, tendría problemas. Aún así, Fran y los demás salieron del gremio de ladrones, atravesando callejones con Face a la cabeza. A pesar de la edad de Eigward, no tuvo problemas para seguirle el ritmo. Después de todo, solía ser de rango A. Ni siquiera sudó mientras le preguntaba a Fran por las réplicas de Fanática. Era extraño ver a un anciano encorvado corriendo a tal velocidad. Me recordaba a una leyenda urbana japonesa llamada el Turbo Granny. No tenía fama de ser peligrosa, pero el mero hecho de verla le daba escalofríos a la gente. La mansión Ajsan estaba en la parte sur del distrito noble. Estábamos a una buena distancia de las mansiones de los Asner y los Olms, por lo que aquí no había peleas. Podía escuchar los sonidos de los hechizos que estallaban y los gritos desesperados de los caballeros a lo lejos. Sin embargo, no nos cruzamos con ningún aventurero ni caballero por el camino. Face los evitaba deliberadamente, realmente era bueno. Puede que no fuera fuerte en una pelea, pero no había que meterse con él. Llegamos a nuestro destino sin siquiera vislumbrar el conflicto. Bienvenidos a la mansión Ajsan. Punto de vista, Bayrets. ¿Qué diablos está pasando? Belmeria, mi amada hija, estaba demoliendo a mis caballeros. Al igual que Frederick, había desarrollado escamas azules por todo el cuerpo, lo que la hacía parecerse más a sus antepasados. Pero, a pesar de su transformación, yo aún sabía que era ella. Con cada movimiento de su brazo, disparaba bolas gigantes de agua a los caballeros. Con cada movimiento de su espada rota, desataba una onda de choque que atravesaba a los aventureros. Vamos, seguid presionando. Maldita sea, no puedo golpearla. ¿Cómo vio eso? A pesar de los esfuerzos de mis caballeros, ninguno de ellos consiguió lanzar un ataque. Belmeria esquivaba y bloqueaba todo. Hechizos, flechas, lanzas, todo. Alguno de los ataques la rozaba de vez en cuando, pero rebotaban en el intenso mana de Belmeria. Mi hija era enemiga de la capital, y yo les había ordenado a mis hombres que la mataran. Hasta ahora habían fracasado, pero no me alegraba. De hecho, empezaba a dudar de que esa cosa fuera mi hija. Los haré pedazos a todos ustedes, insignificantes gusanos. Ciertamente se parecía a Belmeria, pero parecía que había algo más dentro de ella. Tanto su fuerza como su personalidad habían cambiado. Ja 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 ja, muere, muere, muere. Los sonidos que salían de ella no eran ni masculinos ni femeninos. El ruido era agudo e irritaba los oídos. Algo más estaba claramente controlando su cuerpo. General Bayrets, ¿qué hacemos?, preguntó uno de mis comandantes de pelotón, acercándose a mí con los ojos llenos de confusión. Se suponía que su oficial debía informarme, pero este ya había caído en combate. En realidad, el comandante de pelotón estaba haciendo dos preguntas. Primero, ¿qué hacemos con el creciente número de bajas? La segunda, ¿les daría permiso para atacar a mi hija? En cualquier caso, mi respuesta seguía siendo la misma. No importaba si Belmeria estaba siendo controlada por otra cosa. Mantengan la ofensiva. Grité. El palacio está detrás de nosotros. Si logra pasar, podría ir tras el rey o masacrar a los civiles. El rey y los civiles. Las dos cosas que había jurado proteger. Por mucho que amara a mi hija, tenía que cumplir con mi deber. Ese sí, señor. Es probable que haya magos entre nuestros refuerzos, dije. Esperemos hasta que lleguen aquí. ¿No deberíamos ponernos en contacto con el palacio para pedir refuerzos?, preguntó el comandante de campaña, mirando al palacio detrás de nosotros. Los guardias reales eran la flor y nata. Los caballeros más fuertes de la capital. Su comandante podría ser el guerrero más fuerte y famoso de Grancel, de la talla de 100 espadas y Ariti. Pero no podía pedirles ayuda. Su lugar estaba al lado del rey. ¿Su misión? Protegerlo con sus vidas. Tanto si la capital era asolada por un solo enemigo como por todo un ejército, debían permanecer junto a él. Eran el escudo del rey. Eliminar las amenazas y proteger a los civiles era nuestro trabajo.
¿Puedes verlo, Stark? Sí, bueno, no del todo, pero no puedo creer lo que estoy viendo. Stark era uno de los caballeros de la casa Byrets, y mi guardaespaldas personal. Era un luchador de élite, y también poseía identificación. Aún así, le tomó tiempo analizar completamente a Belmeria. Y, a juzgar por la palidez de su rostro, las cosas no pintaban muy bien. ¿Tan poderosa es?, le pregunté. Odio ser grosero, mi señor, pero su hija es un monstruo. Stark no era ajeno a la batalla, pero estaba aterrorizado. Este era el mismo Stark que se enfrentó a un semidraco y le disparó una flecha entre los ojos. En primer lugar, dijo. No pude usar identificación sobre la espada rota. Sea lo que sea, está encantada, y es una pieza poderosa, ya veo. Es la espada de la fe loca que mencionó la princesa del Rayo Negro. ¿Fanática? Pero no está alojada en su espalda. En segundo lugar, continuó Stark. Aunque pude usar identificación en Muralla del Cielo Sefiel, Lady Belmeria es demasiado fuerte. No puedo captar toda su fuerza. Sus estadísticas totales superan los 1000, como mínimo. Ella es más fuerte que un rango A, reflexioné. También tiene un número absurdo de habilidades, dijo Stark. Arte del Rey de la Espada y Dominio, ambas a nivel 8, regeneración instantánea 8, y cerca de 100 habilidades avanzadas. También posee algunas habilidades únicas y extra. Puedo ver dominio del Rey de la Espada, forma sin rayo, drenaje de llama, hercúleo, skanda, sin lanzamiento, control de maná y control espiritual, pero definitivamente tiene más. La lista de Stark no era exhaustiva. Belmeria poseía más habilidades raras y avanzadas. Si no confiara en él, habría pensando que estaba bromeando. Eso no tiene sentido, dije. Nadie puede volverse tan fuerte en tan poco tiempo. Actualmente está en forma fanática y sin rayo. Creo que una de ellas es la culpable del estado actual de Lady Belmeria. Forma sin rayo. Ya había oído hablar de ella. Tirananalia, la madre de Belmeria, habló de ella cuando explicó la mitología draconiana. Los sin rayos eran una poderosa evolución de los Draecos, como los altos elfos lo eran de los elfos. Aunque nadie sabía cómo habían evolucionado, había registros históricos de varios sin rayos en los últimos 10.000 años. Al parecer, una vez se enfrentaron a los altos elfos. Según la leyenda, terminó en empate. Esto era una pesadilla. Como si no fuera suficientemente malo que Belmeria fuera una enemiga del Estado, ahora era tan poderosa como para abrumar a los rango A. Si las leyendas eran ciertas, debería ser tan poderosa. Como un alto elfo, al mismo nivel que un rango S. Pero, ¿quién sabía de lo que realmente era capaz mientras tuviera la espada de la fe loca? Las espadas divinas hacían milagros y desafiaban a la razón. La fe loca era lo suficientemente poderosa como para convertir a una chica normal en un monstruo en un instante. Envíen un mensaje al palacio. Grité. ¿Ese señor? Diles que evacúen al rey de inmediato. Sí, señor. No teníamos ninguna posibilidad de ganar. Incluso si reuniéramos a varios rango A, aún podríamos perder. Hasta donde tengo entendido, los únicos que estaban en el país eran Muralla del Cielo Sefiel, 100 espadas Forlund, la princesa del Rayo Negro Fran, el dragón de atadura Sigurd, y Luga Maufle, capitán de la Guardia Real. Para tener siquiera una oportunidad contra Belmeria, tendría que reunirlos a todos. El palacio no era seguro, ni siquiera con todas sus barreras. Primero, teníamos que sacar al rey del medio. Después, tendríamos que salvar a todos los civiles que pudiéramos. Lo más probable era que muriéramos en el intento, pero era lo mejor que podíamos hacer, ganar tiempo para que llegaran los demás. La mantendremos ocupada todo el tiempo que podamos, dije. Puede que no consigamos salir de aquí, pero tenemos que luchar. Hay vidas que dependen de ello. Sí, señor. Entendido. Lo mejor de esta situación era la determinación en las voces de mis hombres. Seguirían mis órdenes sin vacilar, incluso si les ordenaba morir. Era una pena que ninguno de ellos pudiera salir vivo de aquí, pero no podía evitarse. Envié a algunos de los soldados más jóvenes a llevar mi mensaje al palacio. Después de todo, necesitaban saber que derrotar al enemigo requeriría varios rango juntos. Después de eso, mis compañeros generales sabrían qué hacer, incluso si yo también morí aquí. Yo también lucharé. Señor. Si tan solo el maestro Damitris estuviera aquí, murmuró un oficial. Sir Damitris, ¿eh? ¿Damitris el Indomable? El único aventurero de rango S de Gilbir. Decían que tal artista marcial había conseguido su apodo tras matar a 100 enemigos en un instante y sin dar un solo paso.
Operaba desde su dojo en el sur, pero a menudo entrenaba visitando varios lugares del continente. No era un anciano amistoso ni mucho menos, pero tenía buen corazón y se esforzaba por salvar a la gente. Dmitri sin duda estaría dispuesto a echar una mano aquí, pero no sabía si estaba siquiera en el país. No sirve de nada lamentarse por la gente que no está aquí, dije. Me disculpo, señor, está bien. Tampoco es como si no se me hubiera ocurrido. Pero no sabemos dónde está Sir Dmitris ahora mismo, así que depende de nosotros proteger la capital. Señor. El oficial se reprendió a sí mismo y estaba a punto de marchar hacia el frente cuando escuché la voz de un hombre. No soy el viejo Dmitris, pero tal vez pueda ayudar. Un gran raza ogro apareció de repente detrás de mí. ¿Cómo lo hizo? Ni siquiera sentí su presencia. No era un hombre cualquiera. Su aura me recordaba a la del rey bestia. El gigante desenvainó la gran espada que llevaba a la espalda, y no era una espada cualquiera. Su mana era opresivo. De cualquier forma, llegaron los refuerzos, dijo. Golpe de gravedad. El hombre balanceó su espada y el cielo sobre Belmeria se despejó de repente. Fue como si una fuerza invisible empujara hacia abajo a través de las nubes. El cuerpo de Belmeria se estrelló contra el suelo. ¡Gah! Era la primera vez que Belmeria sufría daños significativos. ¿Quién demonios era este hombre? Me pregunto cuánto tiempo podré durar, murmuró el ogro para sí mismo. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo.